Mi nombre es Carlos Abel Tizapán Hernández del cuarto semestre del Grupo A y voy a presentar el tema de los fluidos. ¿Qué son los fluidos? Los fluidos son la materia compuesta por moléculas atraídas entre sí de manera débil, de manera que no pueden sostenerse de una forma concreta, sino que adquieren la forma del recipiente donde están contenidas. Tanto los gases como los líquidos pueden catalogarse como fluidos, ya que ninguno conserva su forma específica. Pero existen diferencias entre ellos, ya que los gases tienen todavía menor atracción entre sus partículas, lo cual les permite ser comprimidos, cosa que los líquidos no pueden hacer. A pesar de ello, los principios de la fluidez aplican tanto para unos como para los otros. ¿Por qué fluyen los fluidos? Los fluidos fluyen porque la fuerza que mantiene juntas sus partículas es lo suficientemente fuerte para conservarlas juntas, pero no para mantener cierta rigidez o mantener memoria de forma. Entonces, como las partículas de los fluidos deben mantenerse juntas, pero no pueden resistir el cambio, la acción de alguna fuerza continua sobre ellos, como por ejemplo la gravedad, los hace que se deformen continuamente hasta desplazarse del lugar, pudiendo fluir de un recipiente a otro, de un envase al suelo, etc. Clasificación de los fluidos. Los fluidos se pueden clasificar en tres: fluidos newtonianos, superfluidos y fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos son aquellos que se someten a las leyes de la mecánica simple, tal y como los estableció en sus estudios Isaac Newton. Son, si se quiere, los fluidos sencillos y ordinarios como el agua. Los superfluidos, también llamados fluidos perfectos, se caracterizan por carecer totalmente de viscosidad, es decir, de fluir ante la menor fuerza aplicada sin ofrecer resistencia, o sea, sin fricción. Este tipo de fluidos son de origen sintético, y los fluidos no newtonianos es un tipo intermedio entre fluidos y sólidos, dependiendo de sus condiciones de temperatura y tensión cortante. Así, no tendrá una viscosidad única, sino dependerá de las fuerzas que impacten sobre él. Si se le somete a una temperatura, fuerza repentina, reaccionará como un sólido, ofreciendo resistencia, mientras que si se le deja en reposo, fluirá como un líquido más o menos denso. Las propiedades físicas de los fluidos. Los fluidos tienen diversas propiedades y algunas de ellas son la viscosidad, que se trata de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por alguna fuerza y que tienden a impedir la fluidez. La densidad es el indicador de qué tan justa es la materia, en decir, qué tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos poseen más o menos mayor o menor densidad, de acuerdo a la cantidad de partículas que hay en el mismo fluido. El volumen se trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada, considerando longitud, altura y ancho. Los líquidos poseen un volumen específico, mientras que los gases poseen el volumen del recipiente que contengan. La presión es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentran dentro suyo. La capilaridad es la fuerza de cohesión intramuscular de los fluidos que les permite subir por un tubo capilar en contra de la gravedad, dando que su atracción interna es mucho mayor a la atracción de las partículas por el tubo del material. La tensión superficial es causada, es la fuerza de atracción que ejercen las moléculas que se encuentran en la superficie de un líquido, y esto hace que se comporte como una finísima membrana elástica que puede soportar el peso de un cuerpo muy ligero. Por ejemplo, la tensión del agua es la responsable de que las gotas pequeñas sean esféricas y que la superficie del agua soporte el peso de insectos pequeños, por ejemplo, un mosquito. La cohesión es la fuerza de atracción entre partículas que las mantiene unidas de una misma sustancia. Por ejemplo, si unimos dos gotas de agua o dos gotas de mercurio, se formará una sola.
La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen unidas por fuerzas intramoculares. Por ejemplo, las gotas de agua en un parabrisas. Las principales diferencias entre los sólidos y los fluidos es que los sólidos presentan una estructura molecular definida y la fuerza de enlaces entre las partículas que los conforman es fuerte y presentan gran resistencia al ser separadas. En el caso de los fluidos, los enlaces son débiles y en el caso de los gases específicamente son despreciables, razón por la cual no presentan una forma definida. Otra característica es que los gases pueden ser comprimidos y los líquidos y los sólidos se pueden considerar como incomprensibles debido a que no se pueden comprimir. Los cuerpos sólidos resisten las fuerzas de tracción, es decir, no fluyen, mientras que los líquidos y gases, o sea, fluidos, no oponen resistencia a dicha fuerza y por lo tanto tienden a fluir, motivo por el cual a los cuerpos en esos dos estados se les conoce como fluidos. La hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos en función de sus propiedades puntuales o específicas, sometiéndolas a fuerzas y condiciones que le permiten predecir su comportamiento y usarlo con conciencia a favor de obtener un resultado. Las propiedades específicas de los fluidos son la carencia de forma propia, la incompresibilidad, que contrariamente a los gases, los líquidos son prácticamente incompresibles, por lo que tiene una pequeña variación de volumen que produce un salto notable de presión. El principio de Pascal o ley de Pascal, la hidrostática, que es la que estudia el comportamiento de los líquidos en reposo o prescindiendo el paso transitorio de un estado de reposo a otro, y la hidrodinámica, que es lo que estudia el movimiento de los líquidos y los fenómenos de razonamiento internos inherentes a su viscosidad. Eso sería todo. Gracias por su atención.